Usted me da asco desde el primer día que la conocí. Teresa Olivares grita estas palabras en el salón de fiestas. Son las 9:30 de la noche. El aire acondicionado está demasiado fuerte y huele a flores marchitas. Hay 50 invitados mirándome. Algunos con la boca abierta. Otros bajando la mirada. Estoy sentada en la mesa principal con mi vestido verde oscuro. Tengo las manos sobre el mantel blanco. No tiemblan. Teresa está de pie con su copa de champán. Su vestido blanco es demasiado ajustado. Mi hijo Rafael está a su lado masticando camarones. No levanta la vista del plato. Ya no aguanto más. Esta situación, dice Teresa. Su voz suena ronca. Rafael, dile a tu madre que después de la boda ella ya no puede vivir en la casa. Me da náuseas verla ahí todos los días arrastrando los pies en chancletas. Los invitados susurran. La señora Alma Bautista, mi vecina de hace 30 años, me mira con lástima. El señor Rodrigo Ortega, el carnicero del barrio, aprieta los puños. Pero nadie dice nada. Nadie me defiende. Mira cómo se queda ahí callada, continúa Teresa señalándome con el dedo. Parece una estatua. Así es todos los días en la casa. Caminando por los pasillos como un fantasma. Haciendo ruido con las ollas a las 5 de la mañana. Rafael finalmente levanta la cabeza. Tiene la cara roja. Bebe vino tinto y se limpia la boca con la servilleta. Teresa, por favor, dice con voz baja. No aquí. ¿Por qué no aquí? Teresa se ríe. Todos ya lo saben. Todos saben que tu madre es una carga para nosotros. Una mujer de 67 años que no sabe hacer nada más que cocinar frijoles y ver telenovelas. Siento el calor subir por mi cuello. Mis mejillas están ardiendo. Pero no digo nada. No me muevo. Solo sonrío. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Porque ellos no saben lo que yo sé. No saben lo que tengo preparado desde hace 3 meses. Además, dice Teresa dando un paso hacia mí, después de la boda vamos a necesitar toda la casa para nosotros. Para nuestros hijos. Tu madre puede irse a vivir a un asilo. Hay muchos muy buenos en la ciudad. Rafael asiente. Mi propio hijo asiente. Como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si yo fuera un mueble viejo que ya no sirve. Clotilde, dice Teresa dirigiéndose a mí directamente, espero que entienda que las cosas van a cambiar. Usted ya cumplió su papel como madre. Ahora es tiempo de que se haga a un lado y nos deje vivir nuestra vida. El silencio es pesado. Denso. Puedo escuchar mi propia respiración. Puedo oír el tic-tac del reloj de pared. Todos esperan mi reacción. Esperan que llore. Que grite. Que me levante y salga corriendo como una mujer vencida, pero yo no soy una mujer vencida. No después de todo lo que he descubierto. No después de todos los meses que he pasado preparándome para este momento exacto. Teresa tiene razón, digo finalmente. Mi voz sale tranquila. Clara. Es hora de que las cosas cambien. Todos me miran sorprendidos. Teresa sonríe con malicia, pensando que finalmente me rendí. Rafael suspira aliviado, creyendo que todo va a ser más fácil de lo que pensaba, pero entonces hago algo que nadie espera. Levanto la mano derecha y hago una seña discreta hacia el maestro de ceremonias que está junto al equipo de sonido. Él me ve. Asiente. Sabe exactamente qué hacer. Hemos ensayado esto muchas veces. Señoras y señores, dice el maestro de ceremonias tomando el micrófono, la madre del novio ha preparado una sorpresa muy especial para los futuros esposos. Un regalo que nunca van a olvidar. Teresa me mira confundida. Su sonrisa maliciosa se desvanece lentamente. Rafael deja de masticar y se queda con la boca abierta. Todos se voltean hacia la pantalla gigante que está colgada en la pared principal del salón, las luces se apagan. El murmullo de los invitados se detiene por completo. Yo sigo sonriendo. Porque después de 67 años de vida, después de 40 años de matrimonio, después de 35 años de ser madre, finalmente ha llegado mi momento. La pantalla se enciende con un zumbido suave. Y entonces, lentamente,
comienza a reproducirse el video que va a cambiar todo para siempre. El video que va a mostrarles a todos quién es realmente mi hijo Rafael. Quién es realmente Teresa Olivares, el video que va a liberarme de una vez por todas, en la oscuridad del salón, mientras la pantalla cobra vida, pienso en una sola cosa, ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado. Que durante meses he estado juntando pruebas. Que durante meses he estado esperando este momento exacto, mi venganza apenas comienza. Todo comenzó hace 5 años, cuando mi esposo Teodoro murió de un infarto. Rafael tenía 30 años entonces. Vivía en su apartamento del centro, trabajaba en la ferretería de su padrino, y venía a visitarme todos los domingos después de misa. Traía pan dulce y café molido. Nos sentábamos en la cocina y hablábamos de su trabajo, de sus planes, de las muchachas que conocía. Mamá, me decía tomando mi mano, no se preocupe por nada. Yo siempre voy a cuidarla. Papá me lo pidió antes de morir y yo le di mi palabra. Esas palabras me tranquilizaban. Me hacían sentir que no estaba sola en el mundo. Que mi único hijo me amaba como yo lo amé a él durante todos esos años, pero todo cambió cuando Rafael perdió su trabajo. La ferretería quebró y él no encontraba nada más. Tenía deudas en el banco. Tenía que dejar su apartamento. Una noche llegó a mi casa con 2 maletas y los ojos rojos de llorar. Es solo por unos meses, mamá, me dijo. Hasta que consiga algo mejor. Yo le dije que sí. Por supuesto que le dije que sí. Era mi hijo. Mi única familia. La casa era grande y estaba llena de recuerdos de su padre. Pensé que sería bueno tener compañía, los primeros meses fueron tranquilos. Rafael buscaba trabajo. Durante el día. Por las noches veíamos televisión juntos. Yo le cocinaba sus platos favoritos. Él me ayudaba con las compras pesadas. Parecía que todo iba a estar bien, pero Rafael no conseguía trabajo. Pasaron 6 meses. Después 1 año. Comenzó a beber cerveza por las tardes. Se quedaba hasta tarde viendo videos en su teléfono. Dejó de ayudarme con las tareas de la casa. Dejó de buscar trabajo con la misma energía. Este pueblo no tiene oportunidades, decía. Todos los trabajos son para jóvenes que saben computación. Yo trataba de animarlo. Le decía que las cosas iban a mejorar. Que tenía que ser paciente. Pero por dentro comenzaba a preocuparme. Mi hijo estaba cambiando. Se estaba volviendo amargado. Resentido, y entonces apareció Teresa Olivares, la conoció. En una fiesta de cumpleaños en casa de su prima Luisa. Teresa tenía 23 años, trabajaba como secretaria en una oficina de abogados, y venía de una familia con dinero. Su padre era dueño de 3 tiendas de ropa en el centro. Rafael llegó esa noche hablando de ella como si hubiera conocido a una diosa. Mamá, es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Es inteligente, elegante, educada. Y me hizo caso. No puedo creerlo. Al principio me alegré por él. Pensé que una novia le haría bien. Que lo motivaría a conseguir trabajo. Que lo sacaría de la depresión en la que estaba cayendo, pero cuando Teresa vino a visitarnos por primera vez, supe inmediatamente que había algo que no me gustaba. Llegó con un vestido caro y zapatos de tacón alto. Miró mi casa como si fuera un lugar sucio. Se sentó en el sofá sin tocar el respaldo, como si tuviera miedo de ensuciarse. Señora Clotilde, me dijo con una sonrisa falsa, Rafael me ha contado mucho de usted. Qué bonita casa tiene. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos miraban las cortinas viejas, los muebles de madera gastada, las fotografías amarillentas en las paredes. Sus ojos me juzgaban. Durante la cena, Teresa habló todo el tiempo de su trabajo, de sus amigas, de los restaurantes caros donde le gustaba comer. Rafael la miraba embobado. Colgado de cada palabra que salía de su boca pintada de rojo. Mi familia tiene una casa en la playa, dijo Teresa. Deberíamos ir algún fin de semana, Rafael. Te va a encantar. Después de esa primera visita, Rafael comenzó a cambiar aún más. Empezó a criticar mi comida. Teresa dice que como mucha sal. Que eso no es saludable. Empezó a quejarse de mi forma de vestir. Mamá,
¿Por qué no se compra ropa más moderna? Teresa conoce tiendas muy buenas. Poco a poco, mi hijo se fue alejando de mí. Ya no veíamos televisión juntos. Ya no conversábamos en la cocina. Salía todas las noches con Teresa y llegaba tarde. Los fines de semana se iba a la casa de la playa de los Olivares, y cuando regresaba, siempre tenía algo que reprocharme. Que la casa estaba muy vieja. Que yo no sabía cocinar comida moderna. Que mis amigas del barrio eran gente sin educación. Teresa dice que deberías aprender a usar computadora, me dijo una vez. Que las mujeres de tu edad ya no pueden quedarse atrás. Teresa dice que esta casa necesita remodelación completa, me dijo otra vez. Que así nunca va a valer nada. Siempre era Teresa dice esto, Teresa dice aquello. Como si las opiniones de esa muchacha valieran más que las mías. ¿Cómo? Si ella conociera mejor que yo mi propia casa, mi propia vida, pero lo peor llegó cuando Rafael me anunció que se iban a casar. Fue un martes por la noche. Yo estaba lavando los platos después de la cena. Él llegó con una botella de vino y 2 copas. Mamá, tengo una noticia importante, me dijo. Teresa aceptó casarse conmigo. Yo me forcé a sonreír. A felicitarlo. A abrazarlo. Pero por dentro sentí algo frío en el estómago. Una premonición. Un miedo que no sabía cómo explicar. ¿Cuándo van a casarse? Le pregunté. En 6 meses. Teresa quiere una boda grande. Sus papás van a pagar todo. Esa noche, después de que Rafael se acostó, me quedé despierta en mi cama pensando. Pensando en cómo mi hijo había cambiado. Pensando en la manera como Teresa me miraba. Pensando en el futuro, y por primera vez en mi vida, tuve miedo de quedarme sola. No sola porque mi esposo había muerto, sino sola porque mi propio hijo se estaba convirtiendo en un extraño. En alguien que ya no me reconocía como su madre, alguien que me veía como Teresa me veía. Como un obstáculo. Como algo viejo que ya no servía. Esa fue la noche que comencé a entender que mi hijo ya no era mi hijo. Que se había convertido en otra persona. Una persona que yo no conocía. Una persona que me daba miedo. La primera vez que supe la verdad fue un jueves por la tarde. Rafael había salido con Teresa a ver vestidos de novia. Yo estaba limpiando su cuarto porque él ya no lo hacía nunca. Debajo de su cama encontré una carpeta llena de papeles. Al principio pensé que eran documentos del trabajo que había conseguido en la gasolinera. Pero cuando vi mi nombre escrito en uno de los papeles, la curiosidad me ganó. Abrí la carpeta y mi mundo se desplomó, eran documentos del banco. Papeles de un préstamo que Rafael había solicitado usando mi casa como garantía. Mi casa. La casa que mi esposo y yo compramos con el sudor de 40 años de trabajo. La casa donde Rafael nació y creció, había falsificado mi firma. Había presentado documentos donde decía que yo estaba de acuerdo en poner la casa como aval de un préstamo de 200,000 pesos. Dinero que él había usado para comprar un carro nuevo y para pagar la luna de miel que Teresa quería en Cancún. Mis manos temblaban mientras leía. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto como a mi esposo. Rafael había mentido. Había cometido fraude. Había puesto en riesgo el único lugar que yo tenía en el mundo, pero lo peor vino después. Encontré otros papeles. Copias de documentos que mostraban que Rafael había estado investigando asilos de ancianos. Tenía una lista con precios, ubicaciones, servicios. Había marcado con resaltador amarillo los más baratos, en una hoja suelta, escrita con su puño. Y letra, había anotado, mamá, asilo San Judas, 8,000 pesos al mes, cerca del hospital por si se enferma. Me senté en su cama con los papeles en las manos. No podía respirar. No podía pensar. Mi propio hijo estaba planeando internarme. Mi propio hijo había decidido mi futuro sin preguntarme nada, pero aún faltaba lo peor. En el fondo de la carpeta había un sobre amarillo. Adentro encontré una carta manuscrita de Teresa. Una carta dirigida a Rafael que decía, mi amor, ya hablé con mis papás y están de acuerdo. Después de la boda tu mamá no puede seguir viviendo con nosotros. Es imposible empezar una familia nueva con una anciana en la casa.
Ya averigüé. Y el asilo San Judas está muy bien. Tienen enfermeras las 24 horas y actividades para que se mantenga ocupada. Con lo que vendamos algunos muebles viejos de tu mamá podemos pagar los primeros 3 meses. No te sientas culpable. Es lo mejor para todos. Leí esa carta 5 veces. Cada palabra era un puñal en mi pecho. Teresa no solo me despreciaba. Había convencido a Rafael de que yo era un problema que había que resolver. Un obstáculo que había que quitar del camino. Guardé todo exactamente como lo había encontrado. Cerré la carpeta. La puse de vuelta debajo de la cama. Salí del cuarto con las piernas temblorosas y me senté en la cocina a tomar agua. Durante las siguientes 2 horas no pude hacer nada más que llorar. Llorar por mi hijo que ya no existía. Llorar por la familia que había perdido sin darme cuenta. Llorar por mi futuro que otros habían decidido sin consultarme. Cuando Rafael llegó esa noche, yo ya había secado mis lágrimas. Había tomado una decisión. No iba a confrontarlo. No iba a gritarle. No iba a llorar delante de él. Iba a hacer algo mucho más inteligente. Iba a observar. Iba a escuchar. Iba a juntar información. Porque si mi propio hijo era capaz de traicionarme de esta manera, necesitaba saber hasta dónde llegaba su traición. ¿Cómo te fue con los vestidos?, le pregunté mientras él se servía un vaso de agua. Bien, mamá. Teresa encontró uno muy bonito. Un poco caro, pero sus papás van a ayudar. Mentía con tanta naturalidad. Sonreía mientras me mentía. ¿Cómo? Si yo fuera una tonta que no se daba cuenta de nada. Me alegro por ustedes, le dije. Merecen lo mejor. Esa noche, después de que Rafael se durmió, comencé mi propia investigación. Revisé todos los papeles que tenía en mi escritorio. Busqué documentos de la casa, del seguro de vida de mi esposo, de mi cuenta del banco. Descubrí que Rafael había estado revisando mis cosas desde hacía meses. Algunos papeles estaban en lugares diferentes. Otros tenían marcas de haber sido fotocopiados. También encontré algo que me heló la sangre. Una aplicación en su teléfono que había dejado abierta sobre la mesa de la cocina. Una aplicación para grabar conversaciones. Había archivos con fechas de los últimos 3 meses. Grabaciones de nuestras conversaciones. Puse audífonos y escuché una. Era una conversación que habíamos tenido la semana anterior sobre mis ahorros. Yo le había contado que tenía un poco de dinero guardado para emergencias. En la grabación se escuchaba perfectamente mi voz diciendo la cantidad exacta. Rafael había estado espiándome. Había estado recopilando información sobre mi dinero, sobre mis propiedades, sobre mis conversaciones privadas. Esa madrugada, sentada en la oscuridad de mi cocina, entendí que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. No solo querían deshacerse de mí. Estaban planeando robarme. Estaban documentando todo para justificar que yo era una anciana senil que no podía manejar sus propios asuntos. Por primera vez en 67 años de vida, sentí verdadero terror. Terror de mi propio hijo. Terror de quedar en la calle. Terror de morir sola y abandonada en un asilo mientras ellos vivían en mi casa con mi dinero. Pero junto con el terror llegó algo que no había sentido nunca antes. Rabia. Una rabia fría, calculadora, inteligente. Una rabia que no me pedía gritar o llorar. Una rabia que me pedía planear. Si Rafael y Teresa querían jugar sucio, yo iba a enseñarles cómo se jugaba realmente sucio. Si pensaban que podían manipular a una vieja tonta, iban a descubrir que se habían metido con la mujer equivocada. Esa madrugada, mientras ellos dormían tranquilos creyendo que tenían todo bajo control, yo comencé a planear mi contraataque. No sabían que durante 40 años de matrimonio yo había aprendido a ser muy observadora. No sabían que había criado a un hijo y por lo tanto conocía todas las formas de manipulación. No sabían que la mujer silenciosa y sumisa que veían todos los días era solo una máscara. Una máscara que había usado para mantener la paz en mi familia, pero la paz se había acabado. Y la máscara estaba a punto de caerse. Al día siguiente comenzaría mi verdadero trabajo. El trabajo de salvar mi vida y mi dignidad. El trabajo de demostrarles que habían elegido a la víctima equivocada, el trabajo de preparar la destrucción completa de sus planes. Al día siguiente desperté a las 5 de la mañana como siempre. Pero esta vez era diferente.
No era la misma mujer que se había acostado la noche anterior. Durante esas pocas horas de sueño, algo había cambiado dentro de mí. La víctima había muerto. Había nacido una estratega. Preparé café y me senté en la cocina con una libreta nueva que había comprado la semana anterior para anotar recetas. Ahora la iba a usar para algo completamente diferente. Para planear la caída de mi hijo y su novia. En la primera página escribí, Rafael Salinas y Teresa Olivares, plan de venganza. Debajo hice una lista de todo lo que había descubierto. El préstamo fraudulento. Los planes del asilo. Las grabaciones secretas. La carta de Teresa. Todo estaba documentado. Tenía pruebas. Pero necesitaba más. Cuando Rafael bajó a desayunar, yo ya tenía mi primera actuación preparada. Hijo, le dije sirviéndole huevos revueltos, ayer estuve pensando en lo que me dijiste de la boda. Creo que tienes razón. Esta casa es muy vieja para una pareja joven. Rafael levantó la cabeza sorprendido. ¿En serio, mamá? Sí, mentí con una sonrisa. Teresa merece empezar su matrimonio en un lugar bonito. Ustedes necesitan su privacidad. Los ojos de Rafael se iluminaron. Pensó que había ganado. Que finalmente me había convencido de irme voluntariamente. ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Bueno, dije actuando como si estuviera pensando, he estado viendo opciones. Hay algunos lugares muy bonitos para personas de mi edad. Con actividades, enfermeras, otras señoras con quienes platicar. Era mentira, por supuesto. Pero necesitaba que Rafael pensara que su plan estaba funcionando. Necesitaba que bajara la guardia. Me da mucho gusto que pienses así, mamá. Teresa va a estar muy feliz. Después del desayuno, Rafael salió a trabajar silbando. Creía que había ganado la lotería. Que yo me iba a ir sin problemas y él se quedaría con todo. Tan pronto como se fue, tomé el teléfono y llamé a Teodoro Esparza, el abogado que había sido amigo de mi esposo durante 30 años. Teodoro tenía 72 años y estaba jubilado, pero seguía ayudando a viejos amigos con problemas legales. Teodoro, le dije, necesito verte urgentemente. Es un asunto muy serio. Claro, Clotilde. ¿Quieres que vaya a tu casa? No. Mejor. En tu oficina. Y Teodoro, esto tiene que quedar entre nosotros. Nadie puede saber que fui a verte. Una hora después estaba sentada frente a Teodoro en su oficina pequeña del centro. Le conté todo. Le mostré las copias que había hecho de los documentos del préstamo fraudulento. Le enseñé la carta de Teresa. Le expliqué lo de las grabaciones. Teodoro escuchó en silencio, moviendo la cabeza con tristeza. Cuando terminé de hablar, se quitó los lentes y se limpió los ojos. Clotilde, me dijo, esto es muy grave. Rafael cometió fraude documental. Puede ir a la cárcel. No quiero mandarlo a la cárcel, Teodoro. Es mi hijo. Pero tampoco quiero terminar en un asilo mientras ellos viven en mi casa con mi dinero. ¿Qué quieres hacer entonces? Quiero protegerme. Quiero asegurarme de que no puedan hacerme nada. Y quiero que aprendan una lección que nunca van a olvidar. Teodoro sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír desde que llegué. Siempre. Supe que eras más inteligente de lo que aparentabas. Tu esposo me lo decía siempre. Teodoro, me decía, mi Clotilde parece callada, pero tiene la mente más brillante que he conocido. Durante las siguientes 2 horas, Teodoro y yo diseñamos una estrategia perfecta. Primero, él iba a investigar legalmente el préstamo fraudulento. Segundo, iba a ayudarme a cambiar mi testamento sin que Rafael se enterara. Tercero, íbamos a documentar todo lo que Rafael y Teresa estaban haciendo. Necesitas pruebas más sólidas, me dijo Teodoro. Necesitas grabarlos hablando de sus planes. Necesitas evidencia de que están conspirando contra ti. Me explicó cómo funcionaban las grabadoras pequeñas que vendían en las tiendas de electrónicos. Cómo podía esconder una en mi ropa o en mi bolsa. Cómo podía provocar conversaciones. Para que dijeran cosas incriminatorias. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Clotilde? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Estoy segura, le dije.
Llevé 40 años siendo una esposa obediente. 35 años siendo una madre sacrificada. Es hora de que sea una mujer que se defiende. Salí de la oficina de Teodoro con una grabadora del tamaño de una moneda escondida en mi bolsa. También tenía un plan detallado de los siguientes 4 meses. 4 meses para juntar todas las pruebas que necesitaba. 4 meses para preparar la trampa perfecta. Esa tarde fui a la tienda de electrónicos y compré una grabadora más grande para esconder en mi cuarto. También compré una cámara pequeña, que parecía un adorno para la sala. El vendedor, un muchacho muy amable, me enseñó cómo funcionaba todo. Es para vigilar la casa cuando salgo de viaje, le mentí. Ya sabe cómo está la inseguridad. Cuando llegué a casa, Rafael ya había regresado del trabajo. Estaba en la sala hablando por teléfono con Teresa. No se había dado cuenta de que yo había llegado. Sí, mi amor, le decía. Ya hablé con ella esta mañana. Está de acuerdo. Dice que va a buscar un asilo por su cuenta. Me quedé escuchando desde la cocina. No, no va a ser problema. Creo que hasta se sintió aliviada. Ya sabes cómo son las viejas. Se sienten una carga. Encendí la grabadora en mi bolsa. ¿El dinero? No te preocupes. En cuanto se vaya, vamos a vender algunos muebles y vamos a tener efectivo para los primeros meses. Después vamos a ver cómo cancelar el seguro de vida de mi papá que está a nombre de ella. Cada palabra era una puñalada. Pero ahora cada puñalada quedaba grabada. Cada mentira quedaba documentada. Te amo, Teresa. Pronto vamos a estar solos y todo va a ser perfecto. Cuando colgó el teléfono, entré a la sala con una sonrisa. ¿Era Teresa? Sí, mamá. Le conté que ya decidiste buscar un lugar para vivir. Está muy contenta. Me da mucho gusto, mentí. ¿Ya tienen fecha para la boda? Estamos pensando en febrero. Teresa quiere que sea en primavera. ¡Qué hermoso! Voy a empezar a buscar asilos mañana mismo. Quiero tener todo arreglado para entonces. Rafael me abrazó. Eres la mejor mamá del mundo. Teresa tenía razón. Dice que eres muy inteligente por tomar esta decisión. Mientras me abrazaba, yo pensaba en todo lo que había grabado. En todo lo que iba a grabar en los próximos meses. En la sorpresa que les tenía preparada, esa noche, después de cenar, me fui temprano a mi cuarto. Puse la grabadora grande debajo de mi cama y la programé para que grabara toda la noche. Quería escuchar si Rafael y Teresa hablaban cuando pensaban que yo estaba dormida. Al día siguiente, cuando revisé la grabación, descubrí que sí habían hablado. A las 11 de la noche, Teresa había llegado a la casa. Habían estado en el cuarto de Rafael durante 2 horas planeando mi futuro. ¿Ya averiguaste cuánto vale la casa?, preguntaba Teresa. Mi tío Carlos dice que mínimo 500,000 pesos. Está en una zona muy buena. Perfecto. Con eso podemos pagar la boda grande que quiero y todavía nos sobra para remodelar todo. ¿Y si mi mamá se arrepiente? No se va a arrepentir. Las viejas como ella siempre terminan haciendo lo que les dicen. Además, ya firmó los papeles del préstamo. Aunque quisiera, ya no puede echarse para atrás. Escuchándolos planear mi destrucción con tanta frialdad, con tanto cálculo, sentí que las últimas huellas de amor maternal desaparecían de mi corazón. No eran solo codiciosos. Eran crueles. Estaban planeando dejarme sin nada mientras ellos disfrutaban los frutos del trabajo de toda mi vida, pero lo que no sabían era que yo también estaba planeando. Y mi plan iba a ser mucho mejor que el de ellos. Durante los siguientes días continué mi actuación perfecta. Cada mañana fingía buscar asilos en el periódico. Cada tarde les contaba sobre las llamadas que había hecho. Cada noche escuchaba sus conversaciones secretas y grababa todo. La mujer silenciosa había despertado. Y estaba lista para la guerra. Durante los siguientes 3 meses me convertí en la mejor actriz del mundo. Cada día perfeccionaba mi papel de anciana resignada que había aceptado su destino. Mientras tanto, juntaba pruebas como una detective profesional. Las grabaciones se acumulaban. Rafael y Teresa hablaban todas las noches sobre sus planes. Sobre cómo iban a remodelar mi casa.
sobre los muebles que iban a vender, sobre el dinero que iban a obtener del seguro de vida de mi esposo. Después de la boda vamos a cambiar todas las cerraduras, decía Teresa, para que tu mamá no pueda regresar aunque se arrepienta. ¿Y si viene a buscar sus cosas? Le damos 1 hora para que recoja lo básico. El resto lo vendemos o lo tiramos. Total, en el asilo no va a necesitar nada. Teodoro me ayudó a cambiar mi testamento sin que Rafael se enterara. Ahora todo mi dinero y mis propiedades iban a ser donados a un hogar de niños huérfanos. Rafael no iba a heredar ni un peso. ¿Estás segura, Clotilde?, me preguntó Teodoro. Es tu único hijo. Mi hijo murió hace mucho tiempo, le respondí. Este hombre que vive en mi casa es un extraño que quiere robarme. También investigamos el préstamo fraudulento. Teodoro contrató a un detective privado que confirmó que Rafael había falsificado mi firma. Teníamos evidencia suficiente para mandarlo a la cárcel por 5 años, pero yo no quería justicia legal. Quería justicia poética, la idea del video llegó una noche de noviembre. Rafael y Teresa estaban viendo en la televisión un programa sobre bodas. Comentaban sobre la ceremonia que querían hacer. Mi sueño es que sea una boda que nadie olvide jamás, dijo Teresa. Que la gente hable de ella durante años. En ese momento supe exactamente qué iba a hacer. Iba a darle a Teresa la boda que nunca iba a olvidar. Pero no por las razones que ella esperaba. Al día siguiente llamé a Teodoro y le expliqué mi plan. Quiero que contrates a alguien que pueda editar las grabaciones en un video, le dije. Quiero que tome todas las conversaciones donde hablan de internarme, de vender la casa, de quedarse con mi dinero. ¿Para qué? Para mostrárselo a todos en su cena de compromiso. Teodoro se quedó callado un momento. Después se rió. Clotilde, eres diabólica. Me encanta. Organizamos todo con precisión militar. El editor de video era un joven que trabajaba con Teodoro en casos de divorcios. Sabía cómo combinar audios con imágenes para crear presentaciones impactantes. Señora Clotilde, me dijo cuando le expliqué lo que quería, esto va a ser una bomba nuclear. El video quedó perfecto. Duraba 15 minutos. Comenzaba con fotos de Rafael de niño, conmigo y con su padre. Música suave de fondo. Parecía un homenaje normal, pero después aparecían las grabaciones. La voz de Rafael diciendo que yo era una carga. La voz de Teresa explicando cómo iban a deshacerse de mí. Los planes del asilo. Las conversaciones sobre vender mis muebles, todo documentado. Todo con fechas y horas. Todo con sus propias voces. El video terminaba con una frase que aparecía en letras grandes, para que sepan quién es realmente Rafael Salinas y Teresa Olivares. Mientras tanto, seguía fingiendo que buscaba asilos. Una vez por semana salía de la casa con mi bolsa y regresaba con folletos de diferentes lugares. Rafael y Teresa pensaban que estaba haciendo las gestiones para irme. ¿Ya decidiste cuál asilo te gusta más?, me preguntaba Rafael. Estoy entre 2 opciones, mentía. Uno está más cerca del centro, pero el otro tiene mejores actividades. Tómate tu tiempo, mamá. Queremos que estés cómoda. Qué hipócrita. Qué mentiroso. Pero yo seguía sonriendo y actuando como si le creyera. En diciembre, Teresa anunció que habían decidido hacer una gran cena de compromiso antes de la boda. Iban a invitar a toda la familia, a los amigos, a los vecinos. Querían que fuera un evento memorable. Va a ser en el salón de fiestas del barrio, me dijo Rafael. Teresa quiere que sea muy elegante. Qué hermoso, respondí. ¿Puedo ayudar con algo? No te preocupes, mamá. Los papás de Teresa van a contratar todo. Tú solo tienes que ir bonita y disfrutar. Perfecto. No podía haber pedido una mejor oportunidad. Una semana antes de la cena, llamé al maestro de ceremonias que habían contratado. Era un señor mayor que conocía a mi familia desde hacía años. Don Juan, le dije, necesito pedirle un favor muy especial. Le expliqué que quería hacer una sorpresa para Rafael y Teresa. Que tenía un video homenaje que quería mostrar durante la cena. Por supuesto, señora Clotilde. ¿A qué hora quiere que lo ponga? Cuando yo le haga la seña, le dije.
Va a ser una sorpresa, así que tiene que ser en el momento exacto. Don Juan aceptó sin preguntas. Pensó que era una madre dulce preparando algo bonito para su hijo. Los últimos días antes de la cena fueron los más difíciles. Rafael y Teresa estaban emocionados. Hablaban constantemente sobre la fiesta, sobre los invitados, sobre lo perfecta que iba a ser la noche. Al final todo salió bien, me dijo Rafael la noche anterior. Tú encontraste un lugar donde vas a ser feliz. Nosotros vamos a empezar nuestra vida juntos. Todos ganamos. Sí, le respondí. Todos vamos a obtener exactamente lo que merecemos. Esa noche no pude dormir. No por nervios. Por emoción. Después de meses de humillaciones, de mentiras, de traiciones, finalmente había llegado el momento de mi venganza. Me levanté temprano y me arreglé con cuidado. Elegí mi vestido verde oscuro. Me peiné en el salón de belleza. Me puse los aretes de perlas que mi esposo me había regalado para nuestro 20º aniversario. Quería estar perfecta para mi momento de triunfo. Cuando llegamos al salón, todo estaba decorado con flores blancas y luces doradas. Los invitados comenzaron a llegar. Mis vecinos. Los amigos de Rafael. La familia de Teresa. Todos vestidos elegantemente, todos esperando una noche de celebración, pero yo sabía que iba a ser una noche que nunca iban a olvidar. Una noche donde la verdad finalmente saldría a la luz, una noche donde Clotilde Salinas dejaría de ser víctima para convertirse en justicia. El salón de fiestas estaba lleno a las 8 de la noche. 50 personas vestidas de gala, copas de champán en las manos, conversaciones alegres que llenaban el aire. La mesa principal estaba adornada con rosas blancas y velas doradas. Todo parecía sacado de una revista de bodas. Yo estaba sentada en mi lugar de honor, al lado de Rafael y Teresa. Llevaba mi vestido verde oscuro, mis aretes de perlas, y una sonrisa que había perfeccionado durante meses. La sonrisa de una madre orgullosa que celebraba el compromiso de su hijo, pero por dentro sentía algo que nunca había experimentado antes. Una calma fría. Una seguridad absoluta. La tranquilidad de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras en la mano. Teresa estaba radiante con su vestido blanco ceñido al cuerpo. Se movía por el salón como una reina, recibiendo felicitaciones, posando para fotos, disfrutando cada momento de atención. Rafael la seguía con la mirada embobada, como un adolescente enamorado. Señora Clotilde, me dijo la señora Alma Bautista acercándose a mi mesa, qué bonita se ve esta noche. Y qué elegante está todo. Gracias, Alma. Teresa tiene muy buen gusto para organizar fiestas. ¿Ya tiene fecha la boda? En febrero, respondí con la misma sonrisa. Y para entonces yo ya voy a estar viviendo en mi nuevo hogar. Alma me miró, extrañada. ¿Su nuevo hogar? Sí. Decidí mudarme a un lugar más adecuado para mi edad. Los jóvenes necesitan su espacio. No le dije que ese lugar era supuestamente un asilo. No le dije que no había elegido nada voluntariamente. Solo sonreí y cambié el tema. A las 8:30 comenzó la cena. Ensalada, sopa de tortilla, pollo en mole, arroz con frijoles. La comida estaba deliciosa. Las conversaciones fluían. Todo el mundo parecía estar pasando un momento maravilloso. Teresa se levantó para agradecer a los invitados. Habló de lo feliz que se sentía. De lo mucho que amaba a Rafael. De lo emocionada que estaba por comenzar su nueva vida. Y quiero agradecer especialmente a mi futura suegra, dijo mirándome, por ser tan comprensiva y apoyarnos en todas nuestras decisiones. Los invitados aplaudieron. Algunos me miraron con cariño. Pensaban que Teresa me estaba honrando. No sabían que me estaba burlando. Después habló Rafael. Agradeció a los padres de Teresa por pagar la fiesta. Habló de sus planes para el futuro. De la casa que iban a remodelar. De los hijos que querían tener. Mi madre siempre nos enseñó que la familia es lo más importante, dijo. Y ahora nuestra familia va a crecer. Mientras hablaba, yo revisé mi bolsa disimuladamente. El pequeño control remoto estaba ahí. Don Juan, el maestro de ceremonias, me miraba de vez en cuando esperando mi señal. Todavía no. Primero quería que siguieran hablando.
Quería que siguieran mintiendo delante de todos. Quería que cavaran su propia tumba. A las 9 llegó el momento de los brindis. Los padres de Teresa dijeron palabras bonitas sobre el amor y el matrimonio. Los amigos de Rafael contaron anécdotas divertidas de la universidad. Todo el mundo brindaba por la felicidad de la pareja. Entonces Teresa decidió hacer algo que no había planeado. Se levantó nuevamente y pidió silencio. «Hay algo más que quiero decir esta noche», anunció. Su voz sonaba diferente. Más fuerte. Más confiada. Algo que todos deben saber sobre nuestra situación familiar. Rafael la miró sorprendido. No sabía qué iba a decir. «Nuestra boda va a representar muchos cambios», continuó Teresa. «Cambios necesarios para que podamos empezar nuestra vida con el pie derecho». Sentí que se me aceleraba el corazón. ¿Iba a decir lo que yo creía que iba a decir? Por ejemplo, siguió Teresa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi futura suegra ha decidido mudarse a un lugar más apropiado para su edad. Un lugar donde va a tener la compañía y el cuidado que necesita. Los murmullos comenzaron. Algunos invitados se veían confundidos. Otros incómodos. Es una decisión muy valiente, dijo Teresa, porque no todas las mujeres de su edad tienen el coraje de aceptar que ya no pueden vivir solas. Ahí estaba. La humillación pública que había estado esperando. Teresa no podía contenerse. Tenía que hacerme quedar mal delante de todos. Tenía que demostrar que ella había ganado. Yo admiro mucho a la señora Clotilde, continuó Teresa, por reconocer sus limitaciones y tomar la decisión correcta. El silencio en el salón era incómodo. La gente no sabía si aplaudir o quedarse callada. Rafael tenía la cara roja y trataba de hacer señas a Teresa para que se callara, pero Teresa estaba en racha. Ya había empezado y no podía parar. Al principio pensé que iba a ser difícil convencerla, dijo riéndose, pero resultó ser más fácil de lo que imaginé. Al final, las personas mayores entienden cuando ya no son útiles. Esas palabras fueron como un bofetón. Varios invitados intercambiaron miradas de shock. La señora Alma se veía indignada. El señor Rodrigo apretaba los puños. Teresa, murmuró. Rafael, por favor, ¿qué? Dijo Teresa. Solo estoy diciendo la verdad. Tu mamá ya cumplió su ciclo. Ya crió a su hijo. Ya fue esposa. Ahora le toca hacerse a un lado para que las nuevas generaciones puedan prosperar. El veneno en su voz era imposible de esconder. Ya no fingía ser dulce. Ya no actuaba como la nuera perfecta. Estaba mostrando su verdadera cara delante de todos, y ese era exactamente el momento que yo había estado esperando. Me levanté lentamente. Todos me miraron. Teresa se quedó callada, esperando mi reacción. Esperando que llorara. Que me quebrara. Que saliera corriendo humillada, pero en lugar de eso, sonreí. Una sonrisa amplia, genuina, llena de satisfacción. Teresa, dije con voz clara y fuerte, tienes razón en algo. Esta noche va a ser inolvidable. Saqué el pequeño control de mi bolsa. Miré hacia don Juan y asentí. Señoras y señores, anunció don Juan tomando el micrófono, la madre del novio ha preparado una sorpresa muy especial. Un video homenaje para los futuros esposos. Las luces se apagaron. La pantalla gigante se encendió. Teresa me miró confundida. Rafael frunció el ceño, y entonces comenzó mi venganza. La pantalla mostró fotos de Rafael de niño. Música suave de fondo. Todo parecía normal. Un homenaje típico de madre orgullosa, pero yo sabía lo que venía después. Y no podía esperar a ver sus caras cuando se dieran cuenta de lo que realmente habían hecho. Mi momento había llegado. La música suave llenó el salón mientras las fotos de Rafael niño aparecían en la pantalla. Los invitados sonreían con ternura viendo las imágenes de mi hijo jugando en el parque, soplando las velas de sus cumpleaños, graduándose de la preparatoria. Todo parecía un homenaje normal de una madre amorosa. Teresa se relajó en su silla. Rafael sonrió aliviado pensando que era solo un video sentimental. Los invitados murmuraban comentarios cariñosos sobre lo lindo que había sido mi hijo de pequeño, pero entonces la música cambió. Se volvió más dramática. Las fotos familiares desaparecieron y aparecieron imágenes de documentos. Papeles del banco.
contratos. Firmas falsificadas. ¿Qué es esto?, murmuró Rafael. En la pantalla apareció un texto en letras grandes: los verdaderos planes de Rafael Salinas y Teresa Olivares. El salón se quedó en silencio absoluto. Teresa se puso pálida. Rafael trató de levantarse, pero yo puse mi mano en su brazo. Siéntate, hijo, le dije con voz tranquila. Esto apenas comienza. La primera grabación empezó a sonar. La voz de Rafael se escuchó claramente por todo el salón: mi mamá ya está vieja. Ya no piensa bien. Tenemos que convencerla de que se vaya a un asilo antes de que se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Los invitados se miraron entre sí con shock. La señora Alma se llevó la mano a la boca. El señor Rodrigo sacudió la cabeza con indignación. Eso no es real, gritó Teresa. Es una mentira. Pero entonces apareció la segunda grabación. La voz de Teresa diciendo: las viejas como ella siempre terminan haciendo lo que les dicen. Además, ya firmó los papeles del préstamo. Aunque quisiera, ya no puede echarse para atrás. El silencio era sepulcral. 50 personas miraban la pantalla con la boca abierta, escuchando cómo mi hijo y su novia habían planeado robarme y abandonarme. Apaguen eso, gritó Rafael tratando de pararse otra vez. Déjalo que termine, le dije. Después de todo, tú siempre quisiste una boda inolvidable. La tercera grabación fue devastadora. Teresa hablando con frialdad sobre vender mis muebles. Le damos 1 hora para que recoja lo básico. El resto lo vendemos o lo tiramos. Total, en el asilo no va a necesitar nada. Varios invitados comenzaron a levantarse de sus asientos. Algunos se veían indignados. Otros simplemente querían irse. Pero nadie podía apartar la vista de la pantalla. Esto es ilegal, gritó Teresa. No pueden grabar conversaciones privadas. ¿Conversaciones privadas?, le respondí sin perder la calma. ¿En mi propia casa? ¿Planeando robarme en mi propia sala? El video continuó. Aparecieron más grabaciones. Rafael hablando sobre cómo falsificó mi firma para el préstamo del banco. Teresa calculando cuánto dinero iban a obtener vendiendo la casa. Los dos riéndose de lo fácil que había sido engañarme. Después de la boda vamos a cambiar todas las cerraduras, se escuchó la voz de Teresa en la grabación. ¿Para qué? Tu mamá no pueda regresar aunque se arrepienta. El padre de Teresa se levantó de su mesa. Su cara estaba roja de vergüenza. Teresa, ¿qué significa esto? Papá, no les creas. Esa vieja está loca. Pero era demasiado tarde. El video mostró documentos reales. Copias de los papeles falsificados. Evidencia de todo lo que habían planeado. No había forma de negarlo, la grabación más impactante. Llegó al final. Rafael y Teresa hablando sobre el seguro de vida de mi esposo. En cuanto esté en el asilo vamos a ver cómo cancelar el seguro de vida de mi papá que está a nombre de ella. Ese dinero debería ser nuestro. Basta, gritó Rafael golpeando la mesa. Basta ya. Pero yo no iba a parar. No después de meses de humillaciones. No después de que planearan robarme todo por lo que había trabajado durante 40 años. Todavía hay más, dije calmadamente. En la pantalla aparecieron fotos de los folletos de asilos que Rafael había estado revisando. ¿Documentos dónde? Había calculado los costos. Notas escritas de su puño y letras sobre cómo iban a deshacerse de mí. Mamá, asilo San Judas, 8,000 pesos al mes, cerca del hospital por si se enferma, leyó en voz alta el texto que aparecía en pantalla. Los murmullos en el salón se convirtieron en exclamaciones de indignación. Varias personas comenzaron a gritarle a Rafael y Teresa. Otros simplemente se levantaron y se fueron sin decir nada. Ustedes son unos miserables, gritó la señora Alma. ¿Cómo se atreven a tratar así a su madre? Deberían estar en la cárcel, agregó el señor Rodrigo. Teresa trataba desesperadamente de explicarse. Están malinterpretando todo. Solo queríamos lo mejor para ella. Lo mejor para mí, me levanté finalmente. Mi voz se escuchó clara y fuerte por todo el salón. ¿Robarme mi casa era lo mejor para mí? ¿Falsificar mi firma era lo mejor para mí? ¿Planear internarme contra mi voluntad era lo mejor para mí?
Rafael tenía lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia por haber sido descubierto. Mamá, por favor, murmuró. ¿Podemos hablar de esto en privado? No, grité. Ya no más conversaciones en privado. Ya no más mentiras. Durante meses me trataron como si fuera una estúpida que no se daba cuenta de nada. El video llegó a su final. En la pantalla aparecieron las últimas palabras en letras enormes: esta es la verdadera historia de Rafael Salinas y Teresa Olivares. Para que todos sepan quiénes son realmente. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía dónde meterse. Teresa rompió el silencio con un grito histérico: todo esto es una venganza de una vieja amargada que no puede aceptar que su hijo ya no la necesita. Esas palabras fueron su error final. Porque confirmaron todo. Lo que los invitados acababan de escuchar en las grabaciones. Confirmaron que todo era verdad. Teresa, le dije mirándola directamente a los ojos, tienes razón en algo. Soy una vieja. Pero no soy estúpida. Y definitivamente no soy una víctima. Me dirigí hacia el micrófono que don Juan había dejado en una mesa cercana. Era hora de mi discurso final. Señoras y señores, dije, lamento que hayan tenido que presenciar esto. Pero era necesario que todos supieran la verdad. Los pocos invitados que quedaban me miraban con una mezcla de lástima y admiración. Durante meses fingí ser la madre tonta que se dejaba manipular. Pero en realidad estaba juntando evidencia. Documentando todo. Preparándome para este momento. Rafael y Teresa permanecían sentados, destruidos, sin saber qué hacer. Porque nadie, y repito, nadie, tiene derecho a decidir mi futuro sin consultarme. Nadie tiene derecho a robarme. Y nadie tiene derecho a tratarme como si fuera basura. Mi venganza estaba completa. Pero aún faltaba el golpe final. El salón estaba en silencio total. Los pocos invitados que quedaban me miraban con una mezcla de shock y respeto. Rafael tenía la cabeza entre las manos. Teresa lloraba con rabia, su maquillaje corrido manchando su vestido blanco, pero yo no había terminado. El video había sido solo el primer acto. El verdadero golpe final estaba por venir. Teodoro, dije mirando hacia una mesa del fondo, ¿podrías acompañarme por favor? Teodoro Esparza se levantó lentamente. Había estado observando todo desde su lugar, esperando mi señal. En sus manos llevaba una carpeta de cuero negro que contenía los documentos más importantes de mi vida. Señoras y señores, dije tomando nuevamente el micrófono, quiero presentarles al licenciado Teodoro Esparza, mi abogado y el abogado que fue de mi difunto esposo durante 30 años. Rafael levantó la cabeza bruscamente. ¿Abogado? ¿Para qué necesitas un abogado, mamá? Para protegerme de ladrones, respondí sin apartar la mirada de él. Teodoro, por favor explícales a todos lo que hemos descubierto. Teodoro se aclaró la garganta y abrió la carpeta. Después de investigar los documentos que la señora Clotilde me proporcionó, confirmamos que Rafael Salinas cometió fraude documental al falsificar la firma de su madre para obtener un préstamo bancario usando esta casa como garantía. Los murmullos llenaron el salón. Rafael se puso pálido como un muerto. El monto del préstamo es de 200,000 pesos, continuó Teodoro. Dinero que Rafael utilizó para comprar un automóvil y para gastos personales, incluyendo el pago anticipado de una luna de miel a Cancún. Eso no es cierto, gritó Rafael. Mamá me dio permiso. ¿Permiso? Teodoro sonrió fríamente. ¿Tienes algún documento que pruebe ese permiso? ¿Algún papel firmado por tu madre autorizando el préstamo? Rafael se quedó callado. No tenía nada porque nunca me había pedido permiso. Además, siguió Teodoro, tenemos evidencia de que Rafael planeaba internar a su madre contra su voluntad y apropiarse de sus bienes. Esto constituye intento de fraude patrimonial y abuso de adulto mayor. Teresa finalmente encontró la voz. No pueden probar nada de eso. ¿No podemos? Teodoro sacó un dispositivo pequeño de su bolsillo. Todas las conversaciones que escucharon en el video fueron grabadas en esta casa durante los últimos 3 meses. Tenemos más de 20 horas.
De grabaciones donde ustedes planean específicamente cómo robar y abandonar a la señora Clotilde. El silencio era sepulcral. Cada palabra de Teodoro caía como un martillo. Pero eso no es todo, continué yo. Teodoro, muéstrales el Nuevo Testamento. Teodoro sacó un documento oficial con sellos y firmas. La señora Clotilde modificó su testamento hace 2 meses. Rafael Salinas ya no es heredero de absolutamente nada. Rafael se levantó como si le hubieran dado un balazo. No puedes hacer eso. Soy tu único hijo. Eras mi único hijo, le respondí. Ahora eres solo un extraño que vive ilegalmente en mi casa. ¿A dónde va a ir todo entonces?, preguntó Teresa con voz quebrada. Toda mi herencia, dije con satisfacción, mis ahorros, mi casa, mis seguros de vida, todo va a ser donado al hogar de niños huérfanos Santa María. Niños que realmente necesitan ayuda. No adultos codiciosos que quieren robar a su propia madre. Rafael se tambaleó. Se agarró del respaldo de la silla para no caerse. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos hablar? Me reí amargamente. ¿Cómo hablamos cuando falsificaste mi firma? ¿Cómo hablamos cuando planeabas internarme? ¿Cómo hablamos cuando calculabas cuánto dinero ibas a ganar con mi muerte? Teodoro levantó otro documento. También tenemos una orden de desalojo. Rafael Salinas tiene 24 horas para abandonar la casa de su madre. Eso es ilegal, gritó Teresa. No pueden echarlo así. ¿Ilegal? Teodoro la miró con desprecio. ¿Cómo falsificar documentos? ¿Cómo planear robar a una anciana? ¿Cómo conspirar para cometer fraude? Me acerqué a Rafael y lo miré directamente a los ojos. Mi hijo. El bebé que había cargado en mis brazos. El niño que había criado con tanto amor. El hombre que había traicionado todo eso por dinero. Rafael, le dije con voz tranquila, durante 35 años te di todo. Mi amor, mi tiempo, mi energía, mi dinero. Te sacrifiqué mi propia vida para darte la mejor vida posible. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero ya era demasiado tarde para lágrimas. Y tú me pagaste planeando robarme todo y abandonarme en un asilo como si fuera basura. Como si los años que dediqué a criarte no valieran nada. Mamá, yo, no. Lo interrumpí. Ya no tienes derecho a llamarme mamá. Las madres son para los hijos que las respetan. Tú eres solo un ladrón que casualmente salió de mi vientre. Me dirigí hacia Teresa, que seguía llorando en su silla. ¿Y tú, Teresa Olivares? ¿Qué me dijiste que te daba asco desde el primer día? Que planeaste deshacerte de mí como si fuera un mueble viejo. Señora Clotilde, ahora eres tú la que me das asco, le dije. No por tu cara o tu forma de vestir. Me das asco por tu alma podrida. Por tu corazón lleno de maldad. Teodoro. Guardó los documentos en su carpeta. Señora Clotilde, ¿quiere que procedamos con las demandas penales? Todos contuvieron la respiración. Rafael y Teresa me miraban con terror. Sabían que tenía evidencia suficiente para mandarlos a la cárcel por varios años. Pensé en mi respuesta. Pensé en la justicia. Pensé en la venganza. Pensé en 40 años de matrimonio feliz. Pensé en 35 años de maternidad sacrificada. No, dije finalmente. No voy a mandarlos a la cárcel. Rafael suspiró aliviado. Pero, continué, si alguna vez se acercan a mí otra vez, si tratan de contactarme, si siquiera pasan por mi calle, Teodoro va a presentar todas las demandas inmediatamente. Me acerqué al micrófono una última vez. Señoras y señores. Lamento que hayan tenido que presenciar esto. Pero a veces es necesario mostrar la verdad, por dolorosa que sea. Los pocos invitados que quedaban comenzaron a aplaudir. Primero tímidamente, después con más fuerza. La señora Alma se levantó y gritó, bien hecho, Clotilde. Esos miserables se lo merecían. Otros se unieron a los aplausos. Por primera vez en meses, me sentí respetada. Valorada. Fuerte, Rafael y Teresa recogieron sus cosas en silencio. Y salieron del salón sin despedirse de nadie. Sus padres lo siguieron, avergonzados y humillados, el salón se vació lentamente.
Los invitados se iban comentando lo que habían presenciado. Algunos me dieron abrazos de apoyo antes de irse. Cuando finalmente quedé sola con Teodoro, me senté en una silla y respiré profundamente. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Pero sabía que la verdadera libertad vendría después. Cuando llegara a casa y ya no estuviera Rafael ahí. Cuando pudiera caminar por mi propia casa sin miedo. Cuando pudiera empezar mi nueva vida, mi verdadera vida. 3 días después, mi casa estaba vacía. Rafael había venido por sus cosas acompañado de 2 amigos y un camión de mudanzas. No me dirigió la palabra. No me miró a los ojos. Empacó sus pertenencias en silencio y se fue para siempre. Teresa no vino. Supongo que no tuvo el valor de enfrentarme después de lo que había pasado en el salón. Caminé por los cuartos vacíos sintiendo algo que no había experimentado en años. Paz. Silencio real. No el silencio tenso de quien camina en puntillas por su propia casa, sino el silencio dorado de quien finalmente está en control de su propio destino. El cuarto de Rafael ya no olía a cerveza y calcetines sucios. La sala ya no tenía sus videojuegos tirados por todos lados. La cocina ya no tenía sus platos sucios, esperando a que yo los lavara como una sirvienta. Por primera vez en 5 años, mi casa era realmente mía. Esa primera noche dormí mejor que en mucho tiempo. No tuve que escuchar conversaciones secretas. No tuve que fingir que estaba dormida mientras planeaban mi futuro. No tuve que actuar como la anciana tonta que no entendía nada. Al día siguiente comenzó mi verdadera vida nueva. Teodoro me ayudó a cancelar el préstamo fraudulento. El banco, cuando vio toda la evidencia, decidió no procesar legalmente a Rafael. Pero cancelaron la deuda inmediatamente y pusieron una alerta en su expediente crediticio que le iba a dificultar conseguir créditos por muchos años. Es una especie de justicia, me dijo Teodoro. No va a ir a la cárcel, pero tampoco va a poder seguir cometiendo fraudes fácilmente. También cambié todas las cerraduras de la casa. Quería estar segura de que Rafael no podía entrar aunque tuviera copias de las llaves. Los primeros días fueron extraños. Después de 5 años de tener gente en la casa, estar sola se sentía raro. Pero no sola en el mal sentido. Sola en el sentido de libertad. Sola en el sentido de poder hacer lo que quisiera cuando quisiera. Pude ver mis telenovelas sin que nadie se burlara. Pude cocinar mis frijoles sin que nadie criticara. Pude caminar en chancletas por mi propia casa sin que nadie me dijera que era una vieja ridícula. La historia se regó por todo el barrio en cuestión de días. La gente hablaba de lo que había pasado en la cena de compromiso. Algunos me felicitaban cuando me veían en la calle. Otros me miraban con una mezcla de lástima y admiración. La señora Alma venía a visitarme todas las tardes. Clotilde, me decía, nunca pensé que ibas a ser capaz de algo así. Siempre te vi tan callada, tan sumisa. Yo tampoco sabía que era capaz, le respondía. A veces una no conoce su propia fuerza hasta que no tiene otra opción. Una semana después recibí una llamada que no esperaba. Era la madre de Teresa. Señora Clotilde, me dijo con voz avergonzada, quería pedirle disculpas por lo que hizo. Mi hija. No sabíamos nada de sus planes. Lo sé, le respondí. Ustedes no tienen culpa de lo que hicieron sus hijos. Teresa está devastada. Dice que usted arruinó su vida. Me quedé callada un momento. Después respondí, yo no arruiné la vida de nadie. Solo mostré la verdad. Ellos arruinaron sus propias vidas con sus decisiones. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna forma de que perdone a los muchachos? Señora, le dije firmemente, perdón es para quien se arrepiente de verdad. Sus hijos no se arrepintieron de lastimarme. Se arrepintieron de haber sido descubiertos. Esa es una diferencia muy grande. No volvió a llamar. 2 semanas después, Teodoro me trajo noticias sobre Rafael y Teresa. Se habían separado. La familia de Teresa había cancelado la boda. Rafael se había mudado a otra ciudad. ¿Te da tristeza?, me preguntó Teodoro. No, le respondí con honestidad. Me da tristeza haber perdido al hijo que creía que tenía. Pero ese hijo nunca existió realmente. El hombre que vivía en mi casa era un extraño.
Un mes después tomé una decisión que me sorprendió hasta a mí misma. Decidí viajar. Había vivido toda mi vida en el mismo pueblo. Me había casado ahí, había criado a mi hijo ahí, había enviudado ahí. Nunca había salido más de 2 días seguidos, pero ahora tenía dinero ahorrado. Tenía tiempo. Y tenía la libertad de hacer lo que quisiera. Compré un boleto de autobús a la capital. Era la primera vez en mi vida que viajaba sola. La primera vez que tomaba una decisión solo para mí, sin consultar con nadie. El viaje fue hermoso. Vi paisajes que nunca había visto. Conocí gente nueva en el autobús. Me hospedé en un hotel pequeño pero limpio. Caminé por plazas que solo había visto en televisión. Durante esos 5 días me di cuenta de algo importante. Yo no era solo la madre de Rafael. No era solo la viuda de Teodoro. No era solo la víctima de una traición familiar. Yo era Clotilde Salinas. Una mujer de 67 años con toda una vida por delante. Con historias que contar. Con lugares que conocer. Con experiencias que vivir. Cuando regresé del viaje, comencé a hacer cambios en mi casa. Pinté las paredes de colores más alegres. Compré plantas nuevas. Cambié algunos muebles por otros que me gustaban más. También empecé a salir más. Me uní a un grupo de señoras que se reunían todos los miércoles a jugar lotería. Comencé a ir a misa los domingos no por obligación, sino porque me gustaba la compañía. Incluso me compré ropa nueva. Vestidos que me hacían sentir bonita. Zapatos cómodos pero elegantes. Aretes que brillaban cuando me movía. 6 meses después de la cena de compromiso, estaba sentada en mi jardín tomando café cuando llegó un sobrecertificado. Era de un abogado de la ciudad de al lado. Adentro había una carta de Rafael. Una carta pidiendo perdón. Diciendo que había entendido su error. Rogando que lo perdonara y le diera otra oportunidad. Leí la carta 2 veces. Después la doblé y la guardé en un cajón. No respondí, no porque fuera cruel. No porque no pudiera perdonar. Sino porque entendí algo fundamental. El perdón no significa regresar a ser víctima. El perdón no significa permitir que te lastimen otra vez. Podía perdonar a Rafael en mi corazón. Podía desearle que fuera feliz en su nueva vida. Pero eso no significaba que tenía que dejarlo regresar a la mía. Algunas decisiones son para siempre. Y alejarse de quien te traiciona es una de esas decisiones. Esa noche, sentada en mi sala renovada, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Sobre la mujer que había sido y la mujer en la que me había convertido. Había perdido un hijo. Pero había ganado algo más valioso. Mi dignidad. Había perdido una familia. Pero había recuperado algo más importante. Mi libertad. Había perdido la ilusión de ser amada incondicionalmente. Pero había descubierto algo más poderoso, la capacidad de amarme a mí misma. Me levanté y me miré en el espejo de la sala. Vi a una mujer de 67 años con el cabello plateado, líneas de expresión alrededor de los ojos, y algo nuevo en la mirada. Fuerza. Determinación. Paz. Mi nombre ya no es el suyo, dije en voz alta a mi reflejo. Mi historia apenas empieza. Y por primera vez en décadas, esas palabras no me daban miedo. Me daban esperanza, porque a los 67 años había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Nunca. Es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y nunca, nunca es demasiado tarde para elegir ser libre.